Hacer el negocio, yo empecé a los 8 años aproximadamente. Ok. Pero hablar sobre el liderazgo, hablé por primera vez así a los 3 años. Yo hoy en día doy conferencias y empecé a hablar en público a los 3 años. Hablé al frente de 100 personas aproximadamente. ¿Tú eres líder de algún equipo de trabajo? Sí y no, por así decirlo. Muy bien. No es que sea líder acá súper alto, porque ese sería mi papá. Ajá. Pero sí he llegado a liderar varias veces en el equipo Cuna de Diamantes. Ok. Tenemos hasta ya varias músicas. Lo que más disfruto es hablarlo con pasión, porque eso es algo que yo tengo cuando hablo. Tengo pasión de sacarlo y no quedarlo adentro. Ok. Dejarlo adentro. En esa radio 97.3 FM, tu voz responsable. Y estamos el día de hoy muy contentos porque tenemos un invitado especial que ahorita les voy a platicar a qué se dedica, cómo es que llegó aquí y sobre todo lo más interesante, qué piensa acerca de diferentes conceptos de la vida. En este caso, estamos muy contentos de haber recibido a nuestro queridísimo Yair. ¿Cómo estás, querido Yair? Hola, hola. Mucho gusto. Qué bueno que estés aquí. Oye, pues nada, estoy yo muy contenta de que hayas aceptado la invitación de estar aquí en esa radio. Vamos a estar platicando de muchísimos temas relacionados a la vida, a la escuela, a los negocios, que es algo que a ti siempre te ha gustado mucho. Y no sé, al día de hoy, exactamente, Yair, cuéntale por favor a toda nuestra audiencia, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a hacer redes de mercadeo, que es un negocio, como por así decirlo, de la técnica de la reventa. Yo compro un producto de 500 pesos y te lo vendo a 2,000. Ok. Y también en redes de mercadeo hay empresas donde puedes ir subiendo rangos, ir ganando dinero y así. Ok, entonces tú estás metido en las redes de mercadeo. Déjenles cuento, querido auditorio, que yo en general no tengo tanta conciencia de lo que se trata en las redes de mercadeo. Tengo que aceptar que me han invitado una y otra vez, pero es un poquito difícil comprender esto de que vas subiendo de rango, de que si captas a una persona bajo una circunstancia, bajo otra circunstancia. Pero bueno, seguramente en el camino de esta entrevista, Yair nos va a explicar de qué se trata. Yair, cuéntanos, ¿en qué año vas de la escuela? ¿Te puedo decir algo? Sí, claro, por favor, lo que quieras, esta es tu estación. No voy a la escuela. No vas a la escuela, eres un homeschooler. Exactamente. ¡Ay, muy bien! Yo hago homeschool, que es escuela en casa. Sí, la escuela en casa, para todos los que nos están escuchando, les vamos a comentar de qué se trata. Se trata que desde tu casa y sin asistir a una institución educativa, estás estudiando, tienes tus libros, tienes tus programas y eres guiado o por tus padres, quiero decir tu padre o tu madre, o también puedes ser guiado por algún otro tutor o instructor. De manera que vas avanzando a tu ritmo. El conocimiento suele ser en estos casos un poco más práctico. ¿Qué preferirías? ¿Ir a la escuela o seguir en casa? Seguir en casa. ¿Te gusta mucho? ¿Por qué te gusta estar en casa? Tengo tiempo para desarrollarme más, leer libros. Y hasta la fecha ya he leído como unos 6 libros. Ah, muy bien. ¿Y de qué tipo de libros te gusta leer? Liderazgo. Me gusta también leer de negocios. Ok. He leído uno, Los secretos de la mente millonaria, el negocio que está haciendo más millonarios en el mundo. Wow, a ver, Yair, pero entonces yo me estoy perdiendo. ¿Cuántos años tienes? Creo que yo debí haber empezado esta entrevista preguntándote ¿cuántos años tienes, Yair? ¿Cómo es que estás en temas de negocios, de liderazgos, de los secretos de la mente millonaria? Pues, ¿qué edad tienes, Yair? Tengo 9 años y ya merito los 10. Los invito a mi cumpleaños, todos están invitados. Ok, entonces por favor manda un mensaje aquí en el en vivo
vivo o marca a cabina directamente para que tenemos la dirección de la gran fiesta de Yair de sus 10 años. Ok. ¿Cuánto tiempo, Yair, llevas en esto de negocios, de redes, de liderazgo? ¿A qué edad empezaste y por qué fue que empezaste tú a tan corta edad a estar en este tipo de sistemas que no son los habituales para niños que tienen tu edad? Hacer el negocio, yo empecé a los 8 años aproximadamente. Ok. Pero hablar sobre el liderazgo, hablé por primera vez así a los 3 años. Yo hoy en día doy conferencias y empecé a hablar en público a los 3 años. Hablé al frente de 100 personas aproximadamente. A los 3 años. Y de ahí toda tu carrera de hablar en público. ¿Qué temas te gusta platicar en público? ¿Cuál es tu charla preferida? Que digas, sí, sé hablar de negocios, sé hablar de liderazgo, sé hablar de redes de mercadeo. Pero específicamente, ¿cuál es tu tema de charla preferida que dices, cuando yo me pongo enfrente de un público con un micrófono, este es mi tema preferido? Pues tengo 2, de liderazgo y de historias. Me gusta mucho contar historias. Ah, ok. Te gusta mucho contar historias para hacer una charla posterior a la historia. Uh-huh. Ok. ¿Y cuál es tu historia favorita que te gusta contar y a qué la encaminas? La historia de nuestra empresa. Ah, muy bien. La historia de nuestra empresa. Cuando dices nuestra, yo quiero pensar que te refieres a tus padres y a ti. Exactamente. Muy bien. Entonces, la historia de la empresa en donde al día de hoy supongo que estás haciendo las redes de mercadeo y justamente esa es la historia que te gusta mucho platicar. Y a grandes rasgos, ¿de qué trata esta historia? Esta historia trata de que había una familia. Ok. Curaban con plantas. Y se fueron a una escuela para adultos, porque en lo que curaban con plantas no sabían ni leer ni escribir todavía. Era la mamá de la dueña de la empresa. Ella le gustaba curar con plantas porque le gustaba ayudar. Fue a la escuela para adultos y se enamoró de su profesor. Hicieron una familia, ahí nació. Se enamoró, pero además fue bien correspondida. Hicieron una familia. Ok. También ahí estaba Elisa, la dueña de nuestra empresa hoy en día. Ok, de esa bonita relación de la alumna que se enamora del profesor, claro, era una escuela para adultos, ahí nace Elisa. Ok. Tuvieron 3 hijos y ahí estaba Elisa. Ok. También hubo un momento en el que Elisa tenía unos 12 años. Muy bien. Y su papá se había ido a un viaje de trabajo por 2 semanas. Ella ya quería que pasara el tiempo porque a los niños muchas veces le llega a pasar el tiempo lento cuando tienes que esperar algo. Sin lugar a dudas. Y a veces también a los que somos no tan niños, cuando hay que esperar algo se nos pasa el tiempo muy lento. Y cuando traemos prisa, se nos pasa muy rápido, ¿no? Pareciera que el tiempo nos castiga. Exactamente ahorita como cuando veníamos aquí. Ajá. Había una lluvia tremenda. Ajá. Y lo peor es que estábamos en un tianguis. Ahí venían las aguas. Bueno. Y a mí me tocó el rezago de la lluvia porque justamente por el área por donde yo quería entrar ya no estaba lloviendo, pero estaba totalmente inundado y di una vuelta mal y me costó, no te puedes imaginar. Y entonces ahí el tiempo pasa muy rápido. Uno quisiera que el tiempo pasara más lento en lo que uno va. ¿Y qué pasó con esta niña que su papá estaba en un tema de trabajo? Pues un día suena el teléfono y ella muy rápidamente contesta. ¿Quién es? Hija, soy yo. ¿Cuándo llegas? Ya te extraño. Te necesito. Luego le dice su papá, tranquila hija, porque mañana voy a llegar. Pásame a tu mamá. Se puso muy feliz. Imagínate ver a un familiar después de 2 semanas. Claro, A por los niños, supuesto. Claro. Sí es un gran tiempo. Sí, y nos causa muchísima ilusión, claro que sí. Pero algo que no sabía Elisa es que esas palabras iban a ser las últimas que le iba a decir su papá. Ok. Al día siguiente, ella baja las escaleras muy feliz, creyendo que ya había llegado su papá. Pero ve una escena que podría traumar a un niño. Ve a la tía llorando, al tío llorando, a sus hermanos llorando, a su mamá llorando como nunca. Y pregunta, ¿qué está pasando?
si deberíamos de ir por él, deberíamos de estar felices en vez de estar llorando. Ajá. Alguien se le acerca lentamente y le dice, Elisa, tu papá falleció en un accidente automovilístico. ¡Ay, qué pena! Ella se enojó con Dios, dijo, ¿por qué me quitaste a mi papá? Ajá. Y siguió enojada hasta que cumplió los 17 años. Le dijo una frase a su mamá que cambió la historia por completo. Mamá, creo que estamos meando fuera del hoyo. ¿Cómo? Que no la andamos atinando, que no andamos haciendo lo correcto. Mi papá nos enseñó 4 cosas, que eran el amor a las plantas, a la familia y a Dios y a las personas. Y no las ponemos en práctica. Claro, esto sucede cuando Elisa ya crece, ya tiene 17 años. Y le dice la y clásica entonces, frase. Ok, y entonces ella se avienta todo ese tiempo, por ejemplo, a disgusto con Dios. Y de pronto dice, bueno, pero si mi padre me enseñó a amar a Dios, entonces, y a las plantas, y a la familia, ok. ¿Y qué le contesta la mamá? Su mamá no aguanta las ganas y le da un maletín, que era el último equipaje que llevó su papá, el doctor Jaime Ramírez. Y él tenía un sueño, hacer una empresa. Tenía fórmulas de productos en esa libreta. Okay. Él era formulista. Y tenemos un producto en nuestra empresa donde quita el dolor. Es el producto estrella. Ese producto lo hizo él por su esposa. Tenía un problema. Lo hizo con amor. Con amor. Que es... Elisa ve las recetas. Ajá. Y dice, lo quiero hacer. Año tras año fue fracasando, fue tomando éxito, hasta que hoy en día somos una empresa que está en el top 10 de las mejores empresas de México. Y próximamente, mundialmente, estaremos en el top 1. ¡Ay, Yair! ¡Qué maravilla escuchar! ¡Qué hermosa historia la que nos estás contando! De un lamentable suceso que evidentemente es muy doloroso, la muerte de un familiar, pero cómo Elisa toma de ahí valentía, por supuesto, la herencia, el legado de un padre que tenía ganas de hacer una empresa y de ahí comienza a hacer las cosas de manera diferente, y entonces es cuando surge esta empresa que se dedica a la creación de productos a través de plantas y que se le da a las demás personas. Uh-huh. Ok, con el producto estrella que es el del no dolor. Este producto, sabes, sin darnos la fórmula, obviamente, Yair, pero ¿conoces cuál es un poquito lo que contiene para evitar el dolor o es totalmente secreta? Sí tiene la fórmula en un catálogo donde nos muestra todas las fórmulas, con qué están hechos. Ah, ok. Y tiene no una es perfecta secreto. Combinación de las plantas. No es secreto. Pero la cosa es que no me la sé de memoria. De manera... Porque Ajá. En esta empresa no es necesario saberse los productos de memoria. ¿Cómo? No es necesario saberte todos los productos, sus recetas y así. Porque puedes sacar el catálogo, mira, aquí léele, con este dedo que es súper poderoso, léele aquí. Y nada más señalando, dices, mira, tú lee la información que está aquí y vas a encontrar lo que necesitas. Oye, pues qué maravilla. Así que por favor, al ratito, Yair nos va a dar sus redes sociales, porque yo creo que más de una persona dice, a ver, espérame, es natural y ayuda. Sin lugar a dudas yo lo quiero, porque sin lugar a dudas tú sabes, Yair, que es muy importante conocer que muchos de las comunidades que son las originarias de este país o muchos de los científicos que tenemos al día de hoy en este país tienen una gran confianza en la salud a través de las plantas, porque funciona. Lamentablemente, en ocasiones preferimos el medicamento de carácter alópata, que son los chochos, las pastillas, las cápsulas, sin conocer o sin dar pie a cuántas sabiduría ancestral hay alrededor de las plantas. Justamente el domingo que pasó, Yair, te voy a contar, la estación en esa radio tuvo un evento muy bonito relacionado a las culturas originarias.
Y esto es muy bonito porque ahí hay mucha información, ahí hay arte, por supuesto medicina, hay mucho alrededor de... ¿Tú has oído hablar acerca de las culturas originales, lo que es probablemente las culturas indígenas, en relación al conocimiento de las plantas? Sí, de hecho nuestros ancestros antes se curaban con las plantas. Exactamente. Porque era algo que servía. Ahora te vas al doctor Simi, que lo mismo, pero más barato. Yo creo que lo mismo, pero te hace más daño. La medicina alópata puede ayudar en muchos casos, sin embargo, en otros no tanto. Hay otras alternativas que pueden ser de utilidad y pueden dar un beneficio tremendo. Ok, y entonces cuando tú entras a este modelo a los 3 años, das por ahí un speech enfrente de la gente y posterior a eso comienzas a trabajar liderazgo. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta del liderazgo? ¿A quién lidereas? ¿Cómo aprendiste de liderazgo? ¿Quiénes son tus líderes? Mis líderes son mis papás. Tus padres. Okay. Mis papás me han enseñado casi todo lo que sé. Me han enseñado cómo pararme al frente del escenario, cómo agarrar un micrófono, cómo hacer movimientos de manos. Ok, muy bien. Me han enseñado el liderazgo, cómo liderar un equipo. Muy bien. ¿Y al día de hoy, tú eres líder de algún equipo de trabajo? Sí y no, por así decirlo. Muy bien. No es que sea líder acá súper alto, porque ese sería mi papá. Ajá. Pero sí he llegado a liderar varias veces en el equipo Cuna de Diamantes. Ok. Tenemos hasta ya varias músicas. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que más te gusta cuando lidereas? ¿Qué es lo que más disfrutas? Lo que más disfruto es hablarlo con pasión, porque eso es algo que yo tengo cuando hablo. Tengo pasión de sacarlo y no quedarlo adentro. Ok. Dejarlo adentro. Claro, porque la pasión te lleva a compartir algo que sabes que a otros les va a ser de ayuda o de beneficio. Entonces, ¿eso es lo que te genera pasión o qué es lo que te genera pasión? Porque yo te estoy compartiendo lo que a mí me genera pasión. Y a mí me genera pasión el hablarle a otros, porque desde la responsabilidad emocional, que es el tema en donde yo tengo el liderazgo, estoy segura que lo que voy comentando a otros les puede dar un tip o un mecanismo de vida diferente que les lleve a transitar esta aventura, este plano terrestre en el que estamos, de una manera muchísimo más ligera o funcional o alegre. ¿A ti qué es lo que te genera pasión cuando platicas? Cuando Lo que hablas? me genera pasión y algo que me encanta es ver la cara de las personas. Ok. O sea, me genera pasión y a la vez felicidad de saber que estoy aportando información. Ok, entonces lo que te puede generar pasión es la sorpresa de las personas cuando ven tal vez tu edad, la manera que tienes de desenvolverte, el que tienes comentarios que sin lugar a dudas les pueden llegar a ayudar. Y además, el saber que a otras personas lo que estás sembrando, sin lugar a dudas, les puede beneficiar. Quiero pensar que eso es lo que te genera pasión, ¿sí? Sí. Ok. Y además del liderazgo, ¿qué otra cosa te gusta hacer? A mí me gusta jugar, ser feliz y utilizar mi tiempo en cosas que realmente valgan la pena para mí. Muy bien. ¿A qué te gusta jugar, Yair? Y a mí de vez en cuando me gusta armar Legos, que hace ratito tú me viste. Que Sí, tenía un Lego. llegando vi que estabas allá afuera de cabina y estás armando un Lego, claro que lo vi. Eso es algo que me gusta mucho porque te enseña a resolver los problemas. Porque muchas veces tal vez no tenemos el instructivo, porque la vida es como un Lego. Ok. Siempre empezamos desarmados. No sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer. Pero con el tiempo nos vamos a ir formando y vamos a agarrar forma para
llegar a mostrar nuestro verdadero potencial. Muy bien, y llévenselo por favor todos los que nos están escuchando aquí en este programa de Tu Voz Responsable, llévenselo por favor porque la vida es como un Lego, comenzamos desarmados y esto tiene una sabiduría increíble, Yair, porque también sabes qué puede pasar, que de pronto creemos que estamos armados y pasa algo que nos desarma, justamente como la historia que nos contaste de Lisa, en donde muere papá y definitivamente la desarmó. Probablemente ella estaba aprendiendo a armarse, probablemente ya sabía para dónde ir, estaba en una familia en donde se sabía amada y este tipo de circunstancias nos desarman y volvemos a empezar casi desde el principio. Pero con una nueva experiencia. Pero con una nueva experiencia que nos regala aprendizaje. Porque en la vida o ganas o aprendes. En la vida o ganas o aprendes, y esa es una de mis frases preferidas, porque desde muy pequeños nos han enseñado a decir ganas o pierdes. Sin embargo, en la vida o ganas o aprendes. Y tiene que ver con la responsabilidad emocional, querido Yair, porque hay una frase dentro de los pilares de la responsabilidad emocional que dicen, esto es lo que hay. Y a veces el aprendizaje puede llegar a ser doloroso, la circunstancia, la experiencia puede ser devastadora. Sin embargo, tenemos que tener muy consciente qué es lo que hay, es lo que está pasando, es lo que nos está sucediendo y de ahí tenemos que partir para volver a armarnos. Yo quisiera preguntarte, Yair, yo sé que eres muy joven, en alguna ocasión, siendo un Lego, que empezamos todos desarmados y vamos armándonos en el camino, ¿en algún momento a ti te ha tocado que pase algo en tu vida que te alcance a desarmar, a quitar algunas piezas? Sí. ¿Sí? Yo he tenido una vez un podcast en Amar Más Podcast. Ajá. Donde ahí hicieron un reel donde se me hizo viral. Okay. Millones de vistas, miles de impactos. Ok, reacciones, comentarios. Pero ese es el tema, los comentarios. Y ahí a la gente y ese niño solo repite, déjenlo ser libre. Wow. Él no es feliz, no está viviendo su niñez. Ok, y eso te alcanzó a desarmar algunas piezas. ¿Qué sentiste, Yair? Porque mira, no es común tu circunstancia y tenemos que generar comprensión y tal vez hasta empatía con personas que viven la vida de una manera totalmente diferente a lo que tú la has vivido. Familias que educan a sus hijos de 7, de 8, de 10 años en una circunstancia totalmente diferente. Y todo es válido. No estamos diciendo que tú estés bien o que seas mejor, o que los demás estén bien o sean mejores. Simplemente cada familia puede alcanzar el ritmo que quiera en cuanto a cómo tratar a sus hijos, en cuanto a cómo educarlos, instruirlos. Entonces, en este síntoma de empatía, pues queda claro que hay personas que no visualizan o no comprenden que un niño de tu edad pueda tener una visión de negocios, pueda creer en el liderazgo, pueda leer un libro. Entonces pueden llegar a ser muy hirientes, incomprensivos, hasta crueles. Y creo que por ahí pasaste. ¿Sí? Sí. Y cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo lo manejó tu familia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues al principio se me sentí mal al estar viendo las opiniones y dije, ¿estaré haciendo algo mal? Ok, primero te cuestionaste y dijiste, ¿la gente estará en lo correcto? ¿Yo lo estaré haciendo mal? ¿Y después qué pasó? Pero luego me puse a pensar, las personas hablan porque tienen boca. Y en este caso, escriben porque tienen dedos. Todos pueden dar su opinión, pero lo importante es si tú le das importancia a esa opinión. Solo tú le puedes dar la importancia, el valor. Ok, y entonces empezaste a comprender que la gente escribe porque tiene dedos y que lo que escribía no necesariamente es la realidad única
y lo que puede llegar a dirigir tu vida, porque además ni te conocen, ni viven cerca, están a millones de metros de distancia o a miles de metros de distancia, y qué fácil es opinar desde el otro lado de la pantalla. Y bueno, hablando de opiniones desde el otro lado de la pantalla, vamos a ir a un corte, porque Yair, te cuento que regresando del corte vamos a ver los comentarios que nos han regalado el día de hoy, así que por favor, si estás con tu voz responsable y escuchando la entrevista con Yair, que definitivamente es una persona muy agradable y que nos hace pensar, reflexionar, reír, quédate aquí en esa radio 97.3, tu voz responsable. Estamos en esa radio 97.3 FM, tu voz responsable. Y el día de hoy tenemos un invitado que de verdad nos sacamos la lotería de poder platicar con él. Yair, todas las veces que quieras regresar, por favor, venos a contar aquí todas tus aventuras, tus historias, porque qué interesante es platicar con alguien de tu edad que tiene conceptos tan claros de hacia dónde va y cómo disfrutas y la pasión. Vamos a leer los comentarios de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y dice Mika Flowers: hola Yair, qué gusto verte crecer, lleno de éxitos. Leticia Oropesa Chavarría: excelente Yair, qué gusto escucharte. Ruiz Ricardo: saludos a ese pequeño gigante llamado Yair, un gusto saludarte. Y además de todo, tienes alrededor muchas personas que te quieren y que festejan contigo, de manera que cuando tú te diste cuenta que muchos de los comentarios estaban hechos a la ligera y desde un contexto de vida totalmente diferente, no tan amplio, en donde se cree que los niños deben de ir a la escuela, jugar un rato con carros, con pelotas, ver televisión, salir a la calle, y de pronto vienes a romper este patrón, pues no fue tan doloroso ya después para ti. Ya saliste de ese trance. ¿Sí fue así? Sí. De hecho, en el principio mis papás me querían llevar a la escuela. Ok. Y luego mi papá le dice: no, vamos a echarlo a perder. ¿Acaso quieres llevar a tu hijo con esos gorilitas? Que una vez fueron a entregar producto a otra empresa y habían unos niños diciendo: hijo de tu no sé qué, vete a la mandarina, tú vas a partir, y así. Ok, por sí depende de la educación de cada familia, en donde incluso hasta el lenguaje es un identificador de un contexto familiar, que no sabemos si es bueno, si es malo o regular, simplemente no es el adecuado para ti y para tu familia. De pronto dicen: a ver, para nosotros esto no es lo correcto, queremos educar a nuestro hijo de otra manera y lo ideal es que ya no esté en la escuela, que es mucho de lo que hacen los homeschoolers. Los homeschoolers, estudiar en casa, tiene que ver con gente que practica probablemente alguna fe, en donde les conviene más tenerlos en casa. Hay otra línea de quienes estudian en casa, que son todos los que son los anarquistas, que no quieren que sus hijos estén en un lugar lleno de reglas sistémicas. Hay otro tipo de homeschoolers, que son los empresarios, que dicen: yo a mi hijo le voy a enseñar a trabajar liderazgo, negocio, finanzas, además evidentemente de lo que marca la institución, la Secretaría de Educación Pública, para que a mediano y largo plazo se pueda certificar. Entonces, tus papás optaron por el lado de emprender. Ahora cuéntame, la empresa la funda Elisa, quien nos estás contando cómo la funda. ¿Cómo? La empresa, nos estabas platicando de Elisa, que empieza a buscar, encuentra las plantas, las fórmulas. ¿Qué hace con eso Elisa? ¿Cómo es que funda la empresa? Primero hizo una malteada, que era una de las recetas que estaba ahí, y sabía horrible. La vendía a la universidad y la gente se la compraba y decía: oye, ¿y por qué me la compras si sabe horrible la malteada? No, pues porque tal vez sepa feo, pero me ayudó mucho. Okay. Y se dio cuenta de la oportunidad que tenía. Iba a cumplir el sueño de su papá. Y así fue copiando parte de las recetas y haciendo nuevas. Como una nueva receta que es de... ¿se me fue el nombre?
Es una malteada. Ok. Así como el inicio, por ahora, este es el fin, pero por ahora. Es una malteada que te ayuda para hacer ejercicio, te da energía y Ok. sabe a chocolate, tiene cacao y no tiene grasa. Ok, no tiene grasas y No quiero te pensar engorda. que tiene muy pocos azúcares. No tiene azúcar. No tiene azúcar y eso es una maravilla. ¿Y después qué pasa con esta malteada? Esta malteada es un éxito total. Luego tenemos hasta otro producto que es como azúcar, pero sin azúcar, por así decirlo. Casi vamos contra la droga rosa. Así le llama mi papá. Ok, oye, pues Yair, ¿cuánta información nos has regalado? De verdad, a mí me gustaría que tú regresaras al programa porque me gustaría mucho que platicáramos acerca de la escuela, para que nos cuentes cómo es que te instruyes, si tienes libros de texto. También me gustaría mucho que nos platicaras acerca de los juegos. Ya platicaste de los Legos, a mí me gusta hacer Legos porque me hace saber que la vida es un Lego. Igualmente nos gustaría que nos platicaras acerca de qué hace un niño con el ejercicio, qué clase de ejercicios haces. Cuéntanos. Mi ejercicio favorito es correr. Ok. Me da pasión. Y hubo una carrera que a mí me encantó y me sigue encantando. Fue una carrera de Sonic, un personaje que Sí, claro. me encanta bastante. Claro. Casi vas a mi casa, que no es mía ni de mi papá porque es de mi mamá, es de Flor. Ok. Vas a la casa y encuentras un montón de figuritas de Sonic ahí de colección. Ok. Y entonces, Había una carrera. Yo iba muy feliz, vi la medalla, las cosas que iban a regalar y yo ahí muy contento. Eran 5 kilómetros, ya había corrido otras y sentía que no podía. Estaba como un poco menos de la mitad de la carrera y me empezaban a doler mucho los pies. Sentía que no podía. Y cuando terminé la carrera, lloré. Lloré de felicidad, de que saber de que lo logré. He Porque- corrido otras que hasta nos han engañado, de que no, es que 6 kilómetros por 9. 9 kilómetros yo he caminado sobre piedras, he ido sobre cuevas y ahí estaba con mi equipo. Y yo me sentí mal, empezaba a ver borroso, pero a pesar de eso, yo logré, pasé. Y esto nos enseña que todo es posible en la vida, si tienes la suficiente certeza y fe. Ok, cuando tú puedes pensar que es momento de rendirse, que es momento de acabar con lo que se tiene que acabar, todo es posible si tú tienes certeza hacia dónde vas y fe para lograrlo. Y eso te enseñó esa carrera, que ibas a menos de la mitad y pensaste que no ibas a terminar. Y mira, Yair, cuántos comentarios hay en relación a ti. Absenta Helada Verde dice muchos saludos. Catalina Aparicio dice felicidades, Yair. Loida Ángeles Oliva, felicidades, Yair. Loida es mi tía. Ay, tu tía hermosa, te está Mi tía, viendo. casi la tía millonaria. Elena Medina, muchas felicidades, hermanito. La llego a considerar como una hermana mía. ¿Sí? ¿Por qué Por la te eso, consideras hermanito. como una hermana? Porque hemos tenido relación como amigos, hemos pasado en momentos. Ok. Y aparte también es del equipo Cuna de Diamante. Ah, perfecto. Y además tenemos a Flor Loyola que dice felicidades, Yair. Tú sabes quién es Flor. Claro que sí. Mi mamá. De que sé quién es Flor, es tu hermosa madre, claro que sí. Oye, Yair, pues mira, yo estoy muy contenta, estoy agradadísima de que hayas estado aquí con nosotros. Ahorita ya nos tenemos que ir. Vamos a estar platicando ya nada más en un cierre relacionado a cómo es que tú consideras la amistad, el amor entre amigos, entre compañeros de trabajo. Ahorita te voy a pedir, porque yo sé que tu referencia de incondicionalidad, de amor y de cariño tiene que ver con tus padres, con tu mami, con tu papi. Sin embargo, cuando platicamos ahorita que dices, oye, mi hermanita, evidentemente la gente que está dentro de tu equipo de Cuna de Diamantes, aquí la pregunta es, ¿qué te hace saber a ti
que una persona cercana efectivamente tiene amor, tiene estima y no tiene interés? ¿Qué me hace saber a mí? El tiempo. ¿El tiempo? El tiempo es algo que muchas veces la gente no valora. Con eso yo puedo saber si es alguien que solo necesita de mi ayuda, solo necesita de mí, solo necesita que le preste dinero. Ok. Eso lo puedo saber con el tiempo, porque luego, oye, ¿me puedes prestar dinero? Y apenas si lo conocí. Ok, el tiempo. En cambio, ellos llevo años conociéndolo, y ya la mayoría de mi vida los conozco a ellos. Y no han sido interesados como, ¿me puedes regalar tal cosa? ¿Me puedes dar así? O hacer este favor. Así. Entonces, ¿tú crees que para madurar una relación, y fíjense qué sabiduría, 9 años, y fíjense qué sabiduría, porque la pregunta es bien sencilla, ¿y cómo sabes tú, Yair, en el medio en que te desenvuelves, entre tanta gente, cómo sabes identificar entre un momento de amor, de cariño genuino, de generosidad genuina y de interés? Y fácilmente dice Yair, pues el tiempo, porque el tiempo a mí me va mostrando cada una de las acciones que hacen las personas en relación a mí, y eso me hace saber hasta dónde la gente es cercana. ¿Tienes amigos de tu edad, Yair? De mi edad, no, unos más pequeños y otros más grandes. ¿Más o menos de qué edades? Uno como de 13, 12, uno de 11. ¿Y qué platicas con ellos? Llegamos a hablar como de juegos. También tengo un amigo que también está en la empresa. Ok, y es de 11, de 13. Es de 11. Es de 11. Y también está en la empresa. Él ya se metió y él hace ya lo propio por estar promocionando, ofreciendo y ayudando a la gente a cambiar su vida a través de este tipo de productos. ¿Sí? Ok. Y también algo que sé es que muchas veces necesitamos amigos. Tal vez puedes hacer cosas raras que tal vez a ti no te gusten. Tal vez. Pero al otro sí. Lo importante es preguntarle la opinión de los demás. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Un libro habla de que necesitas pedir la opinión de los demás, preguntar por los demás. Fíjate que hace ratito que estábamos en el tianguis, estábamos viendo mochilas, que yo necesito una nueva mochila, y andábamos viendo y decimos, disculpe, ¿me puede mostrar esta mochila? Y dice, no, es que es para primaria, algo así. Pero mira, tengo estas que son para secundaria, no sé muy bien. Sí. Y fíjate que no entendió la pregunta o nos sacó con otro tema, porque le preguntamos si nos la puede pasar y ella intuyó que queríamos la mochila para la escuela. Ok. Y fíjate qué importante es, y yo creo que con esto vamos a cerrar el día de hoy, que tuvimos a Yair platicándonos de liderazgo, de negocio, de finanzas, de emprendimiento, aún de temas de vida. Yo creo que con esto vamos a cerrar. Vivimos probablemente en un mundo que se ha hecho ya un tanto cuanto egoísta, en donde ya ni siquiera nos enteramos o nos interesa comprender a la otra persona, lo que siente, lo que piensa, las dudas. Lo acabas de decir perfecto. Interésate por los demás. Pregúntale su necesidad. Comprende qué está viviendo, qué está sintiendo. Que mira a través de sus ojos, que probablemente no es lo que tú estás mirando. Y con esto puedes conseguir amor, cariño, un grupo de gente, puedes influir en otros de una manera positiva. Y con esta super lección nos quedamos y te agradecemos mucho, Yair, que estuvieras aquí con nosotros en esa radio 97.3 FM. ¿Tienes algunas redes sociales que nos pudieras compartir? Sí. Tengo redes sociales en Instagram, donde he vuelto a empezar porque ya tenía una cuenta con miles y miles de seguidores y volví a empezar. Me tumbaron una cuenta por ser menor de edad. Ok. Ahora ya descubrí un truquillo para que no me la tomen.
Mis redes sociales son @acrecerconyair. YAHIR. Ok, @acrecerconyair, y recuerda que Yair lleva una H entre la A y la I. A Crecer con Yair, por favor, síguelo, porque esto fue solamente una pequeña probadita de lo que significa platicar con él. Y mándales mensajes para que le digas: oye, Yair, ¿por qué no hablas de mascotas? ¿Por qué no hablas de responsabilidad? ¿Por qué no hablas acerca de amistad, de juegos? Porque sin lugar a dudas, él va a tener todos los comentarios que hacer, que te van a otorgar sabiduría, entretenimiento y alegría al corazón. Y este fue nuestro programa Tu Voz Responsable, de todos los miércoles a las 4 de la tarde en esa radio 97.3. Por favor, sigue toda nuestra programación, porque hay mucha información que te va a ayudar, que te va a llevar a construirte de manera diferente. Mi nombre es Ana Munguía, mis redes sociales @Ana Munguía Consultores, todas las redes sociales igual. Sígueme también y nos vemos el siguiente miércoles. Chao. Chau, chau.